frente a frente. Guillermo Matamoros, la pregunta que planteamos nosotros es, bueno, ¿qué pasó con el país, con estas preocupaciones recurrentes con los fenómenos naturales, cuando después del huracán Mitch, en algún momento se dijo, o en muchas oportunidades se dijo, vamos a construir un nuevo país? Y no estamos hablando del gobierno que estaba de turno en ese momento, que tiene una enorme responsabilidad de haber sentado los cimientos, las bases, los rieles para desarrollar el país, sino todas las administraciones que han venido hasta llegar al día de hoy. Seguimos igual, y me decía el doctor Nabil Caguas, no, seguimos peor, más vulnerables, estamos entre los 3 o 4 países más vulnerables del mundo. ¿Qué pasó? ¿A dónde se perdió el hilo para poder tener un país diferente en estos momentos, diferente frente a estos fenómenos naturales? Bueno, yo diría de que primero déjenme ubicar, Honduras siempre ha pasado por ciclos o crisis recurrentes, crisis económicas, crisis políticas, crisis naturales. Uno ve que en términos de crisis naturales tuvimos un huracán Fifi en 1974, un huracán Mitch en el 98, y bueno, esto que todavía no tenemos clara todavía la magnitud, esperemos que no cause más daño. Solo quiero parafrasear a Hannah Arendt, un amigo me enviaba un pensamiento de ella, hay que estar preparados para lo peor, esperar lo mejor y aceptar y enfrentar lo que venga. Y eso es importante en el país, porque a lo largo del tiempo no hemos hecho lo necesario ni de la mejor manera para enfrentar este tipo de cosas. Ahora uno tiene que reconocer que han habido algunos cambios, algunos positivos, pero muchos, y que tienden a ser dominantes, negativos. Pero yo creo de que es tiempo ya, y el hondureño lo reclama, de que actuemos de la mejor manera. Acá de lo que se trata es, me parece, de lo primero, definir prioridades, y esas prioridades deben estar en la vida humana y cuidar su salud, proteger la estructura productiva y ver el tema de la reactivación. Y el otro tema es que esto se nos combina con algo ya grave que es COVID. Entonces, tamaño desafío que tenemos. Y por eso creo que será necesario prepararse en función de esas prioridades, crear una estructura que incorpore a los mejores, a las mejores personas, garantizar transparencia y evitar la escandalosa corrupción que ha transitado a lo largo de todos estos tiempos y que, como menciona usted, nos ubican todavía como un país de muy alta vulnerabilidad. Y lo otro será adecuar la política económica, las políticas públicas, para enfrentar estas situaciones. Eso va a requerir, por un lado, la política económica, que comprende varias cosas, desde la política fiscal, el tema del presupuesto, el tema de la política monetaria, para poder enfrentar una situación como esta. Porque ya con esto teníamos un efecto económico muy fuerte con COVID, que se estima en alrededor de -7%, una caída del 7% en el Producto Interno Bruto, y con esto pues habrá que ver cuál es el impacto. O sea, lo que no había sido afectado, no había sido tan afectado,
que era la producción agrícola, las exportaciones, hoy muy seguramente sí van a ser afectados y eso le podría sumar un ingrediente negativo todavía. Bueno, y lo que muchos dicen es, y también lamentan, que este año ha sido el más lluvioso de los últimos 15 años y por ende las cosechas eran plausibles, habida cuenta de que ya se contaba que la mejor cosecha de granos, sobre todo de maíz y frijol, pero ahora que el productor se había animado, pese a los bajos precios, porque hay mayor oferta en el mercado, está esta situación. Y eso, doctor Nabil Caguas, pues sin lugar a dudas va a ser un golpe fuerte en el campo porque esto va a afecta a los cultivos, pero también más allá de los cultivos, doctor, tenemos el hecho de que tenemos suelos saturados y los suelos saturados provocan en situaciones como estas los deslaves que seguramente se van a provocar en medio de este temporal que todavía aún no nos llega el grueso, el corazón del mismo al territorio nacional. Sí, cómo no, amigo Ulises, en realidad, bueno, me gustaría comenzar tal vez poniendo un poco cierto contexto de nuestro país. Sí. Y bien lo mencionaba el amigo don Guillermo, el FIFI. El FIFI fue un huracán muy fuerte, muy poderoso. Hizo destrozos en el país, pero hay que recordar la cantidad de población que teníamos en aquel entonces y el tipo de infraestructura que teníamos en aquel entonces. Lógicamente, si lo queremos comparar con el Mitch, las características son totalmente diferentes. Tenemos una población, no sé si el doble o el triple de lo que teníamos en el 74. Y vivimos más hacinados. Vivimos más hacinados, tenemos más infraestructura, bien o mal construida, pues ese será otro tema para platicarlo, creo que el ingeniero Lobo lo va a tocar muy bien. Entonces, nosotros consideramos que la situación, las características temporales, digamos, del FIFI y el Mitch son diferentes, por un lado. Por otro lado, nuestro país, como usted bien lo decía, es demasiado vulnerable. Es vulnerable naturalmente hablando, es vulnerable por su propia topografía, geografía. Parecemos un acordeón, yo siempre lo he comparado como un acordeón por las montañas, laderas, etcétera, que tenemos, pero también hay vulnerabilidad, lo que llamamos nosotros antropogénica, producida por el ser humano, producida por nosotros como población. No manejamos bien nuestras cuencas, no manejamos bien nuestras hidrografías, nuestros reservorios son muy pequeños para las necesidades que hay actualmente en el país. O sea, hay todo un tema de desarrollo que está muy atrasado en el país. Y el otro tema que también que yo considero que es bien importante es el tema cuando un evento natural produce un desastre o produce un efecto negativo en cualquier tipo de infraestructura. Nuestra población, nuestras autoridades, nuestros políticos, de todos los gobiernos, aquí no es cuestión de uno o de otro. O sea, lo que hacemos es tapar baches. O sea, si se va un puente es porque no aguanta las condiciones climáticas que se producen en el sitio donde está construido ese puente. Entonces el diseño debe ser mejor, debe transformarse en algo mucho más elaborado, de tal forma que ese nuevo puente o esa nueva carretera o esa nueva infraestructura que se va a hacer debe estar adecuada a esas condiciones climáticas que se presentan en el país para que no se vuelva a producir otra vez el mismo evento. Bueno, y vean ustedes, esto lo utilizamos nada más como referente, como un dato histórico, pero que casi se aplica al tiempo actual, por lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer. El huracán Mitch deja prácticamente el 60% de la infraestructura vial del país dañada, pues quedaron inutilizados 424 caminos, 107 carreteras y se destruyeron 189 puentes. Se incomunicaron en mayor o menor medida 81 comunidades. A esta fecha, ingeniero Lobo, ¿cómo estamos en el país con la infraestructura? ¿Se
¿Se fortaleció la infraestructura o esas noticias que nos llegan y que pronto tendremos conexión con nuestros corresponsales de cómo están los diferentes puntos del país, que se fue un puente, que se fue una caja puente, que se fue una plancha, que se interrumpió un camino? Es producto de que todo esto que le he revelado, que nos dejó el huracán Mitch, no se hicieron obras de infraestructura sólidas, permanentes, que resistieran los embates de la naturaleza, porque lo que tenemos y muchos utilizan como referencia vial en el país es la carretera que hizo de la cuenta del Millennium, pero la misma historia del puente que les contaba que hicieron los japoneses, no lo hicieron los hondureños. Este dinero que vino de afuera y que ellos monitorearon y supervisaron. Ingeniero, ¿cómo estamos en infraestructura en este momento? Bueno, mire, tratándose de fenómenos naturales como nos ocupa en este momento el huracán ETA, yo quisiera hacer unos comentarios generales porque están directamente relacionados con la vulnerabilidad y con las cosas que deberíamos de hacer. Quisiera mencionar, por ejemplo, que temas, por ejemplo, lo que es la deforestación. Esto afecta fuertemente los efectos de fenómenos como el actual huracán o fuertes lluvias. La vegetación ayuda a que el agua, cuando hay tormentas como la de ahora, se absorbe en parte y corra no con la velocidad con que está ocurriendo en este momento. La deforestación en nuestro país es algo que incide fuertemente. Quiero decirle que, por ejemplo, solo en incendios se pierden cerca de 60,000 hectáreas cada año. El Gorgojo nos dejó menos de, o cerca de, un poquito más de 500,000 hectáreas de bosque perdidas por el Gorgojo. Todo eso afecta el ambiente general, y entonces cuando hay tormentas, el agua corre más rápidamente y eso afecta el comportamiento de puentes, carreteras y todas las estructuras de drenaje. Yo creo que nos toca a todos contribuir en alguna medida a que temas como este de reforestación se manejen mejor para que los efectos de estos fenómenos naturales que van a seguir ocurriendo y que lo que tenemos que hacer es prepararnos, pues no sean tan drásticos como se están dando en este momento. Otros temas urbanos que afectan, por ejemplo, el comportamiento de las estructuras de drenaje de las ciudades, manejo de la basura en las ciudades. Tegucigalpa usted ve, y hoy a cada rato que se inundó el mercado y toda el área de Comayagüela porque se taparon las alcantarillas que se han construido para el drenaje pluvial ahí con la basura, porque la gente no maneja bien la basura. Creo entonces que como población, como gobierno, como ciudadanos, podemos contribuir en algo a mitigar un poco estas cosas para que no sean tan drásticos los daños. Hablando de puentes, sí, está hablando usted de un caso específico, pero son centenares de puentes que hay en el país construidos por hondureños y ahí están. Por ejemplo, haga la cuenta de la carretera desde Puerto Cortés a Tegucigalpa, hay docenas de puentes. ¿Y qué puente se ha caído ahí? Tome la carretera de Occidente, 250 kilómetros entre San Pedro Sula a Santa Rosa de Cotepeque. Son un montón de puentes, ahí están todos. Sí hay obras bien hechas y por supuesto hay algunas otras obras que han tenido problemas de toda índole, problemas de construcción, diseño, etcétera, etcétera. Estas son cosas de ingeniería y no se puede negar que necesitamos mejorar también en esto. Entonces le toca al gobierno tomar nota de esto y ser más estrictos y exigentes en el tema de puentes. Ha habido una cantidad de casos en el pasado en donde se caen, por ejemplo, la superestructura de los puentes, o sea, las vigas y la losa, pero quedan intactas las bases que le llaman, o sea, las pilastras y los estribos. Pues algo habría que hacer en el diseño en estos casos. Y ahí hay opiniones, porque hay ingenieros, por ejemplo, que se oponen a fijar las vigas a las pilastras, amarrarlas.
porque dicen que es preferible que se caiga solo ya están penando negativamente que se caigan las vigas y la losa y no todo el puente. Pero no, la verdad es que tenemos casos vividos en puentes que hemos construido nosotros, por ejemplo el puente sobre el río Lempa, en la frontera de El Salvador, en donde amarramos estructuralmente las vigas a las pilastras, y ocurrió por cuestiones de diseño también deficiente en ese caso, que el río pasó por encima de una cantidad de metros, por encima, con una corriente fuertísima, pero no se lo llevó. Si no hubieran estado amarradas las vigas a las pilastras, se hubiera caído el puente, la superestructura. En fin, hay muchos detalles de diseño que yo sé que se pueden mejorar, y es a través de las agencias del gobierno, la Dirección de Carreteras, en donde se puede instruir o especificar nuevas normas más estrictas quizás en el diseño. Correcto. Y especificaciones para la construcción de carreteras. Pero hay un detalle, y estoy de acuerdo lo que decía el ingeniero Lobo, de que en efecto estamos hablando de que la mano de obra hondureña es muy buena, hay muy buenos ingenieros. Y Guillermo Matamoros nos ponía en contexto en el sentido de que el problema que tenemos y que hemos tenido desde el paso brutal y destructivo del huracán Mitch es la corrupción, y la corrupción estatal. Desde el momento en que tenemos un buen grupo de diputados, o casi todos los diputados, que se vuelven ingenieros, que se encargan de dirigir o llevar a cabo una obra, un puente, una caja puente, una plancha. Vea, tierra adentro, en este momento y con este fenómeno natural, serán muy pocas de estas obras de infraestructura que comunican una aldea con otra, una ciudad con otra, se van a perder. Por lo mismo, por la forma en cómo se hacen, por lo que pasa detrás de todo eso, por la construcción del 100% que debe de destinarse para esa obra, se termina siendo un 30-40%, y el resto, y lo decía, insistimos, Guillermo Matamoros, que hay que salirle al paso a la corrupción, que habrá que salirle al paso para que las obras se hagan bien hechas, y en efecto sí conocemos obras donde les pasa el vendaval por encima, una avenida natural, pero queda el puente. Quizás los barandales se pierden, pero quedan los puentes, y eso demuestra que es una buena obra. Pero también hay obras, aquí las hemos conocido, puentes que se construyen, se los digo con conocimiento de causa, y porque lo viví, lo conocí hace 10 años en una obra que se estaba realizando en el sur, que la hizo un ministro de Sotravi. La hizo esa obra, y para comunicar dónde están los mayores cultivos de exportación en la zona sur del país. Y la primera tormenta, en pleno verano, una tormenta de verano, se llevó el puente. Y ahí solo quedó evidenciado qué pasó con ese puente o cómo se trabajó el mismo. Salimos con la primera pausa comercial y continuamos con esta reflexión de hacia dónde se han ido las cantidades industriales de dinero para tener un país diferente, para no estar con estos lamentos recurrentes cada vez que tenemos la presencia y la visita de un fenómeno natural como el que en este momento despierta la atención y la preocupación de los hondureños. La pausa comercial, ya volvemos.